Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios en ofrenda y sacrificio de suave fragancia. Mas la fornicación y toda carnalidad y la avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes o vanas, ni chocarrerías impertinentes, sino más bien acciones de gracias. Porque sabed y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avaro, que es tanto como idólatra, heredará el reino de Dios y de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, pues con tales vicios descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No tengáis pues parte alguna con ellos. Antes sí, si erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Proceded cual hijos de la luz, y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio que era mudo, y así que hubo echado el demonio, habló el mudo y se le maravillaron las turbas. Mas algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, mi príncipe de los demonios, echa estos demonios. Otros, para tentarle, le pedían algún prodigio en el cielo. Jesús, viendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará asolado, y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está en lucha consigo mismo, ¿cómo sostendrá su reino? Como decís que yo lanzo los demonios por arte de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por arte de Belcebú, ¿por arte de quién los lanzan vuestros hijos? Así que ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios lanzo los demonios, sin duda ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda su casa, seguro está cuanto posee. Mas si llega otro más fuerte que él y le vence, le despojará de todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por parajes áridos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Llegando allá barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 demonios peores que él, y entrando moran allí. Y es el último estado del hombre peor que el primero. Y aconteció que, diciendo esto, una mujer levantó la voz en medio del pueblo diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Mas él dijo: bien más son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo de Cuaresma y hemos oído este Evangelio en el cual nuestro Señor nos habla de cómo el demonio puede tener poder no solo sobre las personas, sino también sobre las naciones, los pueblos. Porque nuestro Señor nos da esta parábola de este hombre fuerte que guarda una casa y que se siente seguro esta casa porque él es un hombre fuerte que la custodia, pero llega un hombre más fuerte que él
y le quita esa casa y todas sus pertenencias. Esto es figura de del reino del demonio que fue, por ejemplo, aquí en México, antes del cristianismo. El demonio era ese hombre fuerte que tenía la posesión de los pueblos que le adoraban, porque adoraban a los ídolos, porque adoraban al Satanás por esos ídolos. Entonces él era el que poseía estas tierras en otros tiempos. Pero vino un hombre más fuerte que él, y ese es Jesucristo, es el reino de Jesucristo, que lo despojó de estas posesiones y ganó estas tierras y sus habitantes a él, que fueron ya su posesión, ¿verdad? Entonces ese hombre fuerte que es Jesucristo vino a traer a nuestro país pues la salvación, ¿verdad? Por medio de la iglesia, por medio de todas esas personas, buenos cristianos que hicieron que México se volviera una nación cristiana, que antes ni siquiera existía como nación, porque era un conglomerado de pueblos que todos eran diferentes, con diferentes religiones, diferentes lenguas, diferentes culturas, y todos se hacían la guerra y no había unidad ni siquiera en la lengua, no como nos quieren hacer creer. México no existía todavía, pero fue el cristianismo que vino a traernos unidad en todo sentido, en la lengua, en la cultura. Hay una unidad, una nación comenzó a existir, ¿verdad? Ciertamente en el tiempo del virreinato, pues era en la tutela de España, y que vino a traer todas las aportaciones del cristianismo, la cultura y la religión y la lengua, y eso es lo que dio unidad al país. Creo realmente se hizo una nueva nación, una verdadera nación, y que nació de la armonía de todos estos pueblos, todas estas regiones que vieron a crearse una unidad nacional, y sobre todo la unidad en la fe, en la verdadera fe, y eso pues es una grandísima aportación, ¿verdad? Entonces esta nación fue construida con la ayuda de Dios, de la gracia, y de la acción de la iglesia, la acción civilizadora de la iglesia, que hizo que México pudiera existir. Entonces, y llegó a ser una nación cristiana, muy cristiana. Pero el demonio, como dice también la parábola, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por parajes áridos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Y llegando, hállala barrida y adornada, ¿verdad? Entonces toma otros demonios peores que él, y la situación de esta casa vuelve a ser peor que antes. Es decir, que cuando un país ha sido muy cristiano, si vuelve al paganismo, su situación es peor que cuando era pagano. ¿Por qué? Porque antes era cristiano, y la caída es más alta, y el pecado más grave, la infidelidad mayor, la responsabilidad es mayor, y también los santos dicen que la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿verdad? Cuando una persona que es mejor que otra se echa a perder o se vuelve pecadora, pues cae más bajo, y es más grave su situación que antes, que otra persona que tal vez no había recibido tanto de Dios. ¿Por qué la caída de Luzbel fue tan grave y tan estrepitosa? Pues porque era el mejor de los ángeles, era el más grande, el más poderoso, el más inteligente de todos los ángeles.
Por eso llegó a ser Satanás, porque era la caída de la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿verdad? Cuando un cristiano se corrompe, se echa a perder, a veces peor que otras personas que no son católicas, porque el que cae de más alto pues cae más fuerte y es más grave su situación. Entonces a eso se puede decir tanto de las personas como de las naciones. Por eso, si consideramos que Dios nos ha hecho participar de su verdad y que nos ha hecho grandes dones, tengamos cuidado, porque si los perdemos y caemos, vamos a caer más bajo que otras personas que no recibieron tanto como nosotros. Aquellos que han recibido grandes dones para ser que tienen la posibilidad de ser mejores cristianos y que tienen más gracias de Dios, que tengan cuidado de utilizar esas gracias con responsabilidad, con fidelidad, con perseverancia, y tratar de hacer fructificar lo que Dios nos da, no como esa parábola de los talentos, de aquel que recibió talentos de Dios y en lugar de hacerlos fructificar los enterró, porque no quería problemas, porque no quería dificultades. Y así muchos cristianos que son perezosos o que son negligentes, en lugar de hacer fructificar las gracias que Dios les ha dado, las entierran porque no quieren problemas, porque quieren una vida fácil, no quieren responsabilidades, ¿verdad? Entonces en nuestro país se está hundiendo porque ya no hay cristianos que defiendan su cristianismo. Hubo tiempos en que había todavía católicos de convicción, de fortaleza, de fe, y salieron a la defensa de nuestros valores, de nuestra herencia cristiana, y hubo resultados, porque México renació a pesar de que hubo una traición y que hubo una gran derrota, pero a pesar de todo eso hubo bendiciones que fueron el fruto de la generosidad de todos estos mártires cristeros que hicieron que pues México se conservara cristiano todavía por un tiempo, que podríamos decir medio siglo más o menos. Y ya después otra vez comenzó a venir esta relajación en la iglesia, que ha hecho que el cristianismo otra vez se está debilitando, o que la escuela laica hizo tantísimo daño que hizo que arrancar del corazón de los niños la vida cristiana y sembrar el laicismo, el paganismo, el nuevo paganismo. Y estamos viendo que cada vez esta situación se agrava y se está volviendo de una manera más o menos encubierta al paganismo, ¿verdad? A la mentalidad de los paganos, pero peor todavía. ¿Por qué? Porque esa gente que tuvo la fe y que recibió mucho de Dios, entonces se corrompe con más profundidad, y es en el fondo también un castigo de Dios, esa ceguedad o esa maldad que vemos hoy, ¿verdad? Como hay asesinatos, como hay crímenes, como hay pecados gravísimos, como la gente ya vive en el pecado, como si no fuera nada malo, ¿verdad? Como beben la iniquidad como el agua, y hasta se vanaglorían de eso. Se está viendo algo que no se había visto incluso entre los mismos paganos, porque los indígenas, que aunque fueran idólatras y que tuvieran muchas cosas malas, tenían valores de respeto familiar, tenían valores de respeto a la autoridad, tenían cierta disciplina y tenían algunos valores que hoy ni siquiera los cristianos los tienen, los que se dicen cristianos.
con más razón aquellos que ya ni siquiera se dicen cristianos o que han perdido la fe. Entonces, toda esta caída, toda esta crisis se puede observar no solo en México, sino en todos los países cristianos que fueron en otros tiempos muy cristianos, ¿verdad? Incluso en Europa, y que tuvieron una época de cristianismo muy floreciente, y ahora pues son países que son como paganos, ¿verdad? Y que se comportan como gente que no tiene fe, y si uno sabe, a uno les pregunta y dice que son católicos, pero su vida no tiene nada que ver con su catolicismo, no hay. Entonces son católicos que cuestionan su misma fe, que ponen en duda las verdades de la fe, que no rezan, que viven en el pecado, que hacen pecados contra contra la pureza, que no hay respeto de las leyes de Dios. Entonces ese es el estado que nuestro Señor describe en la parábola, de que cuando una persona pues ha llegado a una cierta vida de orden cristiano, ¿verdad? Que esa casa que está limpia, que está ordenada y que está ornada, y entonces el demonio dice, va a buscar más ángeles peores que él, y trata de volver a esa casa. Entonces esa casa, si no está protegida por Dios, si no hay fe, pues va a caer en una situación peor que antes. Y es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad, la dureza de los corazones de tantos cristianos que no corresponden a las gracias que han recibido, y que quieren disipar la herencia del pasado, que ya no la estiman, que ya no la valoran y que la desprecian, ¿verdad? Se ríen de eso, ¿verdad? Entonces muchos de ellos lo único que aspiran es un bienestar material, un bienestar temporal, y la diversión y los placeres, ¿verdad? Que sean morales o no, eso poco importa. Lo que ellos quieren es tener libertad para hacer su voluntad, pero están abandonando a Dios, y eso siempre será un drama, el hecho de alejarse de Dios, porque ya uno no tiene su protección. Entonces el demonio toma el lugar, toma posesión de aquello que Jesucristo les había arrebatado un momento dado, no porque Jesucristo no pueda defender las posesiones, sino porque los católicos no son fieles a las gracias de Dios, ¿verdad? Entonces es cierto que hemos sido víctimas de muchas persecuciones, y que el demonio ha utilizado muchas tretas y muchos engaños para seducir a los pueblos, es verdad, ¿verdad? Pero el demonio no nos puede engañar si nosotros en cierta manera no nos dejamos engañar. No es posible engañar a alguien o hacer que alguien pierda la fe si no hay una cierta complicidad de esa persona. No se puede decir, es que lo engañaron, entonces no es culpa de ella. No, es que esas gracias que Dios ha dado, si uno es fiel, el demonio no nos puede engañar. Siempre habrá manera de salir adelante. Entonces es cierto que los enemigos de Dios han sembrado hoy mucha cizaña en la sociedad desde hace siglos, pero todo eso no hubiera podido lograrse, que ellos vencieran o que ellos lograran hacer lo que ellos quieran, si no hubiera habido una cierta complicidad del pueblo cristiano, una cierta debilidad, una cierta apatía. Hay un pecado social, hay que ver. Entonces, a pesar de que ciertamente los enemigos son poderosos y que han tomado las riendas primero del poder civil,
Pero ahora también en la iglesia misma ellos han tomado el poder, se puede decir. El liberalismo, el modernismo han entrado en la iglesia. Entonces el Papa Francisco, él está realizando todas las consignas, todos los deseos de la masonería, todas las aspiraciones de la masonería que querían ellos implantar en la iglesia, el Papa Francisco las está haciendo muy bien, tal cual, o sea, lo que la masonería quería, lo que es el espíritu que ellos querían introducir en la masonería, querían introducir en la iglesia, es lo que está haciendo el Papa Francisco, exactamente. Entonces, pero no encuentra resistencia, prácticamente no hay resistencia dentro de la iglesia ni en el pueblo cristiano, porque ya el pueblo y el clero se han corrompido. Ahí es una crisis tremenda lo que estamos viviendo. Entonces, si hubiera encontrado resistencia en la iglesia, en los cristianos, la situación no sería la que estamos viviendo, no hubieran podido. Así que no hay que excusarse y decir, no, es que son los enemigos de la iglesia que han hecho todo esto. Sí, pero si no hubiera la colaboración o el silencio, la apatía del pueblo cristiano, no hubiera sido posible. Entonces hay un pecado social, que será castigado a un momento dado. Ahorita estamos ya viendo el castigo, es un castigo espiritual, porque lo que pasa hoy es que se pierden las almas, y es el peor de todos los castigos. Muchas almas van al infierno. Entonces es lo peor, porque eso ya no tiene remedio, es para la eternidad. Mientras que cuando aquí en la tierra hay males, hay guerras, o hay hambre, o hay lo que fuera, bueno, eso es por un tiempo, tiene remedio, puede arreglarse después, ¿verdad? Pero una persona que muere y que va al infierno, eso ya es para siempre. Es el peor de los castigos, la condenación, la pérdida de las almas. Por eso hay que preocuparse primero de eso, ¿verdad? Hay personas que están viendo las noticias para ver lo que pasa en la política. Ciertamente, pues hay muchas cosas malas que están pasando. Está bien informarse de lo que pasa un poquito y estar al corriente, pero no es lo más grave. Lo más grave es cuando las almas se pierden, que las almas se condenan. Por eso a veces ahorita es tan difícil ayudar a los demás, tan difícil hacer el bien, que prácticamente estamos lo que podemos hacer sobre todo pues es difundir la verdad de alguna manera. A veces puede ser en las personas que conocemos, o de alguna manera uno difunde la verdad de lo que está pasando, y es una cosa buena, porque estamos ayudando, instruyendo al que no sabe. Es una obra de misericordia recomendada por la iglesia, ¿verdad? Primero, más que darle de comer al hambriento, es instruir al que no sabe. Y el difundir la verdad es una obra de caridad mucho más grande que darle de comer al hambriento o al pobre. Porque es una obra espiritual, es una obra de caridad espiritual y tiene más valor, ¿verdad? Pero como el hombre está portado a lo sensible, cree que cuando da de comer al que no tiene, está haciendo lo mejor que todo. Pero está bien, es una cosa excelente, pero no es lo mejor. Lo mejor es cuando nosotros instruimos al que está en el error, y que lo orientamos y que lo dirigimos hacia la verdad de Dios. Esa es una obra de caridad mucho mayor, ¿verdad? Entonces, como hoy la gente está muy portada solo a lo sensible, entonces quieren practicar un cristianismo sensible, pero no, el cristianismo es ante todo espiritual. Entonces, primero la misericordia espiritual, instruir al que no sabe,
Rezar es una obra de caridad muy grande y puede obtener muchísimas gracias. No dejemos de rezar, de difundir como las hojitas que les dimos para distribuir sobre el rosario. Eso puede hacer mucho bien. El rosario es muy poderoso. Dios ha bendecido mucho esta oración y la Virgen siempre nos ha recomendado que lo digamos. Entonces, y que lo hagamos decir. Por eso hacer conocer, hay mucha gente que anda mal, pero que todavía saben lo que es el rosario o la oración y rezan a veces. Entonces hay mucha gente que agradece cuando uno le da estas hojitas para decir el rosario, lo agradecen, quiere decir que probablemente lo van a decir. Entonces eso es algo concreto que hace bien, que hace mucho bien. Entonces hay que tratar de hacer eso, ¿verdad? Eso también es un combate para difundir la verdad y la oración. Entonces eso son obras de caridad verdaderas, ¿verdad? Mucha gente se preocupa de lo que pasa en el mundo, se queja, pero ¿qué puede hacer eso? ¿Qué puede hacer eso para mejorar la situación? Pues nada, pues simplemente son palabras que uno dice o uno comenta, ¿no? Está bien saber lo que está pasando, estar al tanto un poco, es una cosa buena, pero no es lo que realmente hace bien. A veces uno se informa para poder hacer algo, pero si uno se informa para no hacer nada, pues no sirve de nada absolutamente. Entonces el hecho que sepamos lo que pasa en el mundo nos puede ayudar para rezar con más fidelidad, con más frecuencia, y para hacer que otros recen. Entonces esa es lo que Dios nos pide a nosotros. Nuestra Señora dijo que al final su corazón inmaculado triunfaría, entonces nosotros esperamos ese triunfo, pero Dios quiere que todos participemos en su obra. O sea, Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo sin nuestra ayuda, pero Él quiere que nosotros participemos en su obra. Entonces Dios ha puesto condiciones a veces que si nosotros no hacemos, Dios no va a triunfar. Y entonces, ¿qué quiere que hagamos? Pues que hagamos algo, que colaboremos, como decía San Pablo, lo que falta, la pasión de Cristo, nuestra parte. Y a veces la fidelidad de uno puede atraer gracias sobre muchas personas. Una persona realmente fiel puede traer gracias a muchas personas. ¿Qué es la comunión de los santos? Pues lo que yo hago personalmente tiene tiene consecuencias, tiene en todo el mundo. Lo que yo hago personalmente como cristiano tiene consecuencias en todo el cristianismo, todos los católicos del mundo. Hay una como resonancia, si ustedes quieren. Si una persona es fiel, eso tiene consecuencias en todos los cristianos del mundo. De alguna manera les hace un beneficio, porque hay la comunión de los santos, esa comunión de gracias que hay entre todos los que tienen la verdadera fe. Hay una comunión, no con los que no tienen la fe, nada más con los que son realmente católicos. Pero eso puede hacer bien a nivel mundial. El hecho de que yo estoy en mi casa, yo hago mis obligaciones, hago mis oraciones, crezco en el amor a Dios. La intensidad de ese amor va a tener consecuencias en toda la cristiandad. Hay que ser conscientes de eso. Todos estamos llamados, por ejemplo, venimos a misa. La misa, pensamos que es la misa aquí nada más. No, pero es que la misa es un valor universal. Entonces, cuando se dice la misa, eso tiene consecuencias no solo en mi alma o que yo asisto a misa, sino tiene consecuencias en qué ciudad se dice, en qué país se dice. Tiene consecuencias. El demonio no quiere que haya misas, porque él sabe que es un obstáculo a las gracias, a su reino de él.
Y eso atrae las gracias no solo aquí, sino a todo el mundo. Y el hecho que se diga la misa, pues es también bien para todos los cristianos del mundo. Entonces, esa comunicación de las gracias que Dios ha querido en su iglesia es una realidad. Entonces no hay que decir, es que yo no puedo hacer gran cosa por los demás, yo no tengo las fuerzas, no tengo los medios, no soy una persona santa, tengo mis defectos. Pues no, es que yo no creo que no sirve de nada que yo haga alguna oración. Pues es falso. Nuestra fidelidad personal tiene consecuencias a nivel social, a nivel universal. Y la Santa Misa, como es el sacrificio de Cristo que se renueva cada vez en el altar, ¿por quién murió Jesucristo? ¿Por mí nada más? No, por todos los hombres. Quiere decir que esta misa tiene consecuencias sobre toda la humanidad, ¿verdad? En la medida que pues también los corazones se abren a la gracia, porque muchas veces están muy cerrados y no dejan que esta gracia pase, pero de todos modos algún influjo bueno reciben todos los hombres. ¿Y acaso el sacrificio de Jesucristo tiene un valor limitado? Pues no, tiene un valor infinito. La misa tiene mucho valor. Entonces, aquellos que no pueden asistir a misa, pues están privados de las gracias de la misa. No, porque se pueden unir espiritualmente de ahí donde estén a la misa. Por ejemplo, hay familias muy católicas que pues leen la misa en su casa porque no tienen misa, o dicen el rosario y se unen espiritualmente a una misa que esté siendo dicha en ese momento en algún lugar del mundo. Bueno, pues reciben las gracias de la misa, ¿verdad? O sea que Dios nos cuida, Dios está con nosotros, hay que tener confianza. Entonces el reino del demonio es sacudido cada vez que se dice la misa, cada vez que decimos el rosario con fe, porque no se trata de decir el rosario como una maquinita bien rápido. Hay personas que rezan una rapidez que yo pienso que eso desagrada a Dios, porque ni piensan lo que dicen, es una especie de máquina repetitiva. Entonces hay que rezar de una manera que pues uno por lo menos piense lo que está diciendo, ¿no? Porque si nomás lo dice rápidamente, entonces es una falta de educación, se podría decir, esa falta de respeto. Hay oraciones que en lugar de obtener gracias obtienen castigos, y que no obtienen ninguna gracia porque están mal hechas, ofenden a Dios, es una falta de respeto. Entonces mejor rezar poco pero bien, o por ejemplo pues digo 3 misterios en lugar de 5 misterios, pero los digo correctamente. Y bueno, no pude decir los otros 2, pero bueno, por lo menos dije 3, los dije bien, con atención, con fervor, con fe, y pensando a quién estoy hablando, y pensando qué es lo que quiero pedir, ¿verdad? Hay que inculcar a los niños ese amor de la oración, porque hay niños que a veces sus papás les dicen, hay que hacer esto, hay que rezar, pero no basta que lo hagan, hay que inculcarles el amor de la oración. O sea, la oración debería ser un placer rezar. Y hay personas que rezan, pero como que así a fuerzas, y nomás están esperando que se acabe. Hay personas que van a misa y que nomás están esperando que se acabe la misa porque es que ya quiero irme, o sea, rápido. Y apenas se acaba la misa salen corriendo. O sea, están ahí como en una prisión, no están a gusto. Eso está mal. Entonces, es el momento que tenemos de intimidad con Dios. ¿Acaso yo no estoy contento con las personas que yo amo? Así cuando estoy con mi familia, estoy contento, estoy a gusto, y quisiera estar más tiempo, porque a veces, entonces cuando estoy rezando,
yo estoy platicando con Dios, con la Virgen María. Cuando yo estoy en misa, yo estoy en contacto con Dios, estoy delante de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces es un placer, debería ser un placer. Y si no es un placer, es porque hay un problema en la persona. Puede ser que no tiene mucha fe, o tiene otras prioridades, y ahí está el problema, ¿verdad? Debemos tener ese gusto de rezar. Y ahora que estamos en Cuaresma, pues no olvidemos de hacer alguna obra espiritual. Y a veces hay obras materiales que se vuelven espirituales y las hacemos por amor a Dios, ¿verdad? Si yo una persona que está haciendo su trabajo, o una madre de familia que está cocinando, si ya está haciendo eso con amor, por hacer la voluntad de Dios, pues es una obra espiritual, ¿verdad? Como la Santísima Virgen en Nazaret, cuando estaba cocinando para el niño Jesús, yo pienso que lo hacía con mucho amor a Dios. Era una obra espiritual, porque todo lo que hizo la Santísima Virgen era espiritual. No se puede concebir que la Virgen María hubiera hecho algo que no fuera espiritual. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De la Virgen María, San José, el mismo niño Jesús, ¿verdad? Y nos dejaron ese ejemplo. Entonces nuestros actos, que son hechos animados con la fe y por caridad, por amor a Dios, pues tienen mucho valor y tienen una influencia en el mundo. Más intensos son, más benéficos son. Así que si nosotros hacemos con mucho amor un acto sencillo, a veces Dios da grandes gracias. En la vida de los santos hay actos muy sencillos que han obtenido grandes gracias de Dios, ¿verdad? Un acto muy sencillo, pero fue hecho con una tal caridad, con una tal fe, que ese acto tan sencillo obtuvo grandes gracias. Entonces, tengamos fe, entonces nosotros somos también la semilla de Dios, que estamos aquí en este mundo para fructificar. Entonces, qué pena que nosotros hemos recibido el bautismo, hemos recibido tantos sacramentos y no fructificamos, no damos fruto. Qué tristeza. Y el día que Jesús nos pida cuentas y nos va a decir, o sea, tú fuiste como aquel que enterró los talentos y que nada más pensó en sí mismo, porque hay personas que son creyentes pero son muy egoístas, nomás rezan por su familia, solo por sus necesidades espirituales, no se les ocurre pensar en otras personas, en otros países, en otras gentes que ni siquiera conocemos, que están en el mundo, que también están hechos para Dios, pero que no recibieron tantas gracias como nosotros. Nosotros nacimos en un país cristiano, aunque ahora este país tenga muchos problemas, claro, pero hay países en que no son ni siquiera cristianos, no tienen raíces cristianas. Esa gente está abandonada a lo que, no sé, al demonio. Esa gente pobre. Entonces hay que pedir por los demás, ¿verdad? Pedir por los moribundos. Es muy importante rezar por los moribundos, porque a veces hay personas que, a pesar de que son pecadores, en el último instante de su vida, Dios le da la gracia por la intercesión de la Virgen María, por que se arrepientan. Tal vez van a ir al purgatorio, pero ya están salvadas. Es bueno pedir por los moribundos. Es una obra muy importante. Pedir por las almas del purgatorio, porque nosotros tal vez tengamos que pasar por ahí. Entonces Dios no va a tener compasión de nosotros, porque si no tuvimos compasión de las almas del purgatorio, pues tenemos un purgatorio que también no va a haber perdón, ¿verdad? Entonces generalmente mucha gente ni siquiera piensa rezar por las almas del purgatorio de su familia, con más razón por las de los extraños, ¿verdad? Hay personas que van al cementerio y ponen flores a su familia y todo, y eso nada más, tiene una bonita fotografía en su casa, pero no rezan por ellos. ¿De qué les sirve? Ni el hecho de poner flores en su tumba no les sirve de nada.
Lo que realmente le sirve es una oración, una santa misa, un rosario. Eso sí le sirve realmente. Si lo necesitan, entonces hay que pensar por las almas del purgatorio. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de practicar la misericordia. Podemos mortificarnos a nosotros mismos, hacer penitencia, haciendo una ayuda a los demás. Primero las obras de espirituales, ¿verdad? La oración, la instrucción, pero también una limosna. Por ejemplo, hay personas, ahorita se está viniendo una crisis económica muy grande, porque con esto de la famosa falsa pandemia, mucha gente se está empobreciendo, y ya se empieza a ver más gente que pide limosna en las calles, personas que parecen que esas personas no eran limosneros, pero ya se nota en su actitud que eran personas que están orilladas a hacer eso, porque ya no es, hay una crisis económica cada vez más grande. Entonces uno puede ayudarlos cuando uno está seguro porque hay personas que dicen, no, es que esta persona a lo mejor es un drogadicto. Bueno, los drogadictos también comen, entonces uno les puede dar al que sea poco. No hay que negarles absolutamente la ayuda, aunque sea poco, o darles comida. Pero hay personas en que uno está seguro que sí lo necesitan y se nota. En ese caso se puede dar más dinero, hay que dar más. Si uno puede, ¿por qué no? Hay personas que uno puede dar bastante dinero si uno puede. ¿Por qué no? No, es que siempre se dan 5 pesos o 10. Hay personas que se han fijado eso y que dan siempre lo mismo. Pero a veces se puede ver que hay pobres que necesitan más. Y eso no le basta. Hoy con ese dinero no se hace nada. Entonces hay que dar más. Hay que tener conciencia de eso. Y Dios auxilia. La persona que ayuda a los pobres es bendecida de Dios. Hay que tener consciente de eso. Dios nos bendice. Aquellos que ayudan a los pobres, Dios los bendice. Es seguro. Entonces hay que ayudar. Y tratemos de ayudar sobre todo las almas. Tengamos compasión. Cuando vemos una persona enferma, una persona que sufre, nos da compasión. A veces vemos un animal que sufre y nos da compasión, con más razón una persona. Pero las heridas y las enfermedades del alma no se ven, pero son peores, son más graves, son más profundas y que tienen consecuencias para la eternidad. Y esa misericordia, mucha gente, los cristianos que no tienen mucha fe, pues no la consideran. Tienen que ver algo sensible. Si no ven algo sensible, no se mueven. Entonces ven un enfermo, sí, pero si ven una persona que no sabemos siquiera si está en pecado mortal o no, y no les dicen, bueno, voy a rezar por esta persona, lo voy a añadir en mis intenciones del rosario. En el rosario se pueden añadir intenciones, como en la misa, ¿verdad? No hay límite, uno puede rezar por cuantos uno quiera, hay que añadirlos. Por ejemplo, la misa solo se puede decir por una intención principal, eso sí, pero intenciones secundarias se pueden añadir sin límite, porque la misa tiene un valor infinito. Entonces, que le digan al Padre, ¿puede rezar por esta intención? Pues siempre se lo pueden decir, claro que sí. Yo puedo añadir esta intención o las que me pidan en la Santa Misa. Y ustedes, al unirse a la Santa Misa, están haciendo que esas intenciones sean eficaces, porque Dios las escucha, ¿verdad? Pero bien que Dios es todopoderoso, es infinitamente poderoso, Él ha puesto una condición para que esas gracias bajen, que se las pidamos. O sea, la misa es una montaña de gracias, pero no pasan si no se aplican, si no hay nuestra petición. Dios ha puesto, es la manera que quiere que colaboremos. Esas gracias fueron pagadas no por nosotros, fueron pagadas por Jesucristo. Y ahí están, ¿verdad? Entonces, para aplicarlas se necesita que nosotros las pidamos.
Es la condición que Dios nos ha puesto. La Virgen es poderosa, puede hacer todo, pero Dios quiso para que la Virgen nos tuviera la paz en Fátima, dijo que debíamos hacer los primeros viernes, los primeros sábados de mes, la devoción de los primeros sábados, decir el rosario. Es la condición. No es que la Virgen no pueda hacerlo, que no pueda ayudarnos, sí puede, pero hay una condición. Dios quiere que se lo pidamos: el rosario y la devoción de los primeros sábados. ¿Acaso todos las han hecho? Bueno, todos deberíamos haberla hecho al menos una vez en la vida, y si la queremos repetir, pues está bien, porque la podemos ofrecer por otras personas. Entonces, bueno, pensemos que nosotros somos soldados de Cristo. Uno puede pelear con las armas reales como hicieron los cristeros, ¿verdad? Pero uno también puede pelear con las armas espirituales. El rosario es una arma espiritual. Vuestras oraciones, vuestras buenas obras, vuestras penitencias, son armas espirituales que obtienen gracias. Pero es que yo no sé, yo dudo. Entonces no vas a obtener gracias, porque si no tienes fe, aunque digas tu rosario, no te va a servir. Hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que rezar con amor y decir, bueno, yo no merezco que Dios me oiga, pero bueno, yo tengo confianza. Nada más. No necesitas decir que tú eres un santo o que tienes muchos méritos, porque hay personas que se apoyan mucho en sus propios méritos, pero tus méritos no valen para ayudar al mundo, no es nada. Pero nosotros ofrecemos los méritos de Jesucristo, ofrecemos los méritos de la Santísima Virgen. Eso es mucho más que lo que yo puedo ganar en mi vida, una vida de la más generosa que yo pueda imaginarme, aunque yo fuera santo. No tengo los méritos de la Santísima Virgen. Bueno, yo ofrezco los méritos de la Santísima Virgen, yo ofrezco los méritos de Jesucristo. Eso es lo que hace bien. No nos pongamos en primera persona siempre, ¿verdad? Como algunos piensan que siempre, es que yo recé, yo hice esto, No. Por los méritos de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Es lo que pedimos. Y Dios quiere que se lo pidamos. Bueno, pues se lo pedimos. Entonces vamos a pedir en esta misa por las intenciones, todas vuestras intenciones, las buenas intenciones, porque Dios a veces le pedimos cosas que no son convenientes y Dios no las concede. Pero todo lo que es bueno y todo lo correcto, pues lo vamos a poner en esta Santa Misa de ustedes. Pero no olvidemos incluir a otras personas, ¿verdad? Y pedir a los pecadores, por los moribundos, por los niños, por la inocencia de los niños, porque Dios los preserve en esta época de tanta cosa mala, por todas esas personas que imprudentemente se han querido vacunar y se están exponiendo a la muerte, ni más ni menos. Y si uno hace con conciencia eso, pues es un pecado recibir esas vacunas. En la fraternidad ya se han dicho cosas que se parece inducir a los fieles a que reciban eso. Es una cosa tremenda, porque en la fraternidad pues ya todo es una apertura al mundo, no solo a la iglesia conciliar, sino también al mundo. Y ahorita eso está de moda, entonces en la fraternidad pues no lo ven como normal. Y ya no hay esa de decir cuidado, porque ahorita en el mundo hay muchas cosas anormales, entonces hay que tener cuidado. No, ya las cosas del mundo muchas cosas les parecen correctas, pero es ese afán de quedar bien con el mundo, con la iglesia conciliar, con el Papa, y no se puede, porque ellos están contra la tradición, contra la iglesia, contra Dios. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora en esta misa por todas estas necesidades, todas las intenciones, y estamos convencidos que Jesucristo es más fuerte que el demonio. Estamos convencidos, y Él es el que va a vencer a momento dado, así que tengamos confianza.
Lo que es difícil es que seamos perseverantes, que nosotros hagamos bien las cosas. Eso es lo que es difícil. Ahí es donde podemos tener miedo, decir, es que yo voy a ser fiel, es que yo voy a hacer todo lo que Jesucristo me dice. Ahí es cuando debemos tener miedo. Pero que Dios vaya a vencer, está garantizado. O sea, Dios vencerá al demonio en un momento dado. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor y a Nuestra Señora de Fátima estas gracias. Ave María Purísima, sin pecado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.